Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un queque para celebrar el día de San Valentín. Voy a hacer dos tortas, una de chocolate y una de color rojo o rosado, que lo voy a hacer como en forma de corazón, pero no de este corazón que sirve para bombear y distribuir la sangre, sino que de este corazón que simboliza amor por tu pareja, independientemente del género que sea, por tus hijos, por tus padres, por tus amigos, en fin, por todos tus seres queridos. Los ingredientes que vamos a necesitar para la primer torta son los siguientes: 6 onzas de margarina, esta tiene sal, 3/4 taza de azúcar, 3 huevos, una taza de harina, la de todo uso, una cucharadita de polvo de hornear, 1/8 cucharadita de sal. Si su margarina no tiene sal, entonces tiene que usar 1/4 cucharadita de sal. Tengo aquí 5 fresas pequeñas, colorante, este es rojo, y una cucharadita de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es la margarina. Tiene que estar a temperatura ambiente. La vamos a cremar con el azúcar. La vamos a batir aproximadamente por 3 minutos a velocidad alta. Después de haberlo batido por 3 minutos, ahora los huevos voy a ponerlos uno por uno. Yo los casqueo aparte porque la concha a veces se me va y porque le quito la chalaza. Uno por uno se van a echar, no tiene que quedarlos de todos juntos. Y este es el tercer huevo. Le agrego la vainilla. Una vez que está bien integrada, le voy a agregar el colorante, color rojo, aproximadamente como la mitad de una cucharadita. Si lo quiere más oscura, pues le pone más. Le voy a agregar la harina junto con el polvo de hornear y la sal, pero la voy a cernir. Lo mezclo a velocidad suave, la más suave que tenga. Ya el horno lo tengo ya precalentado a 350 grados Fahrenheit. Ya tengo mezclada la harina con los huevos. Ahora voy a picar las fresas, el tamaño lo más pequeño que pueda. Ya picadas las fresas, la agregamos a la mezcla. Y con movimientos envolventes lo mezclamos. Y tengo este molde con el desmoldante casero, ya lo tengo preparado. Mide 7 pulgadas de largo, 3 pulgadas de ancho y 2 pulgadas de alto. Entonces lo vertemos en este molde. Hay que tratar de sacarle las burbujas. Lo ponemos en el horno, ya precalentado. Pasaron los 50 minutos, ya lo saqué del horno y puede ver que está limpito el tenedor. Espero a que se me enfríe y lo voy a desmontar en unos minutos. Bueno, mis amigas y amigos, ya nuestro bizcocho ya está frío. Ahora ya podemos trabajar con él.
¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí tengo el molde del corazón. Entonces voy a sacar la forma del corazón, ¿sí? Y lo reservo para más tarde. Si no tiene el molde en forma de corazón, puede hacerlo así con un papelito en forma de corazón y lo corta así en partes. Estos son los corazones que voy a utilizar para el queque. Esto que mira aquí oscurito son las fresas, los pedacitos de fresa. Y esto lo voy a reservar para usarlo después. Para preparar el bizcocho de chocolate voy a necesitar 2 barras de margarina. Esta tiene sal a temperatura ambiente, una taza de azúcar, 5 huevos, una taza de harina, la de todo uso, 3/4 de taza de cacao, una cucharadita de polvo de hornear, 1/8 cucharadita de sal. Si la margarina no tiene sal, entonces necesita 1/4 de cucharadita y 1/4 taza de leche entera o si quiere de dieta, como quiera, leche, en fin. Lo primero que vamos a hacer es mezclar la margarina con la azúcar, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Al principio suave, solo para mezclarlo un poquito. Después lo sube a velocidad alta por 3 minutos. Pasaron los 3 minutos, ya se me ve esta mezcla bien cremosita. Ahora le agrego los huevos uno por uno. Le agrego el primer huevo, lo mezclo bien y espero que se integre bien para agregarle los otros 4. Ya tengo mezclado los 5 huevos. Ahora el polvo de hornear se lo agrego a la harina junto con la sal y la cocoa o cacao. Lo mezclo. Qué rico huele. Y ahora se lo voy a agregar cernido a esta mezcla. Voy a agregarle la mitad. Ahora lo mezclo a velocidad baja. Cuando esté integrado, le agrego la leche. Ya está mezclado la primera parte de la harina. Ahora le agrego la leche. Lo mezclo un poquito. Y le agrego el resto de la harina cernida. Ahora nuevamente lo mezclo siempre a velocidad suave. Bueno, ya está mezclado. Ahora lo vamos a agregar al molde para hornearlo. Le voy a poner como la tercera parte de esta mezcla. Ahora mis corazones se los voy a poner bien pegaditos, o sea, amándose. Aquí en el centro. Voy a agregar a los lados. No quiero que se me abra el corazón. Trate de echarle suficiente sobre los corazones, porque esto de los lados con el polvo de hornear se va a subir. Entonces los corazones le pueden quedar hundidos. Entonces hay que echarle suficiente
aquí también, para que se suba ahí también. Una vez cubiertos los corazones, se me separaron, pero no hay problema. Lo pongo en el horno por 50 minutos a 350 grados Fahrenheit. Pasaron los 50 minutos. Bueno, ya está limpito el tenedor. Entonces vamos a sacar nuestro bizcocho, nuestra tortita. Miren a lo que me refería cuando les dije que había que echar encima el chocolate. Encima, entonces, pero lo vamos a dejar que se enfríe. Esto va a bajar un poquito y va a quedar, creo, a mismo nivel. Nos vemos como en media hora. Mis amigas y amigos, ya está fresco nuestro bizcocho. Ahora lo vamos a sacar del molde. Este molde tiene unas medidas de 8 pulgadas por 4 y por 3 de altura. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a decorarlo. Las orillas que le quité, la tengo aquí para la decoración de nuestro queque de Valentine's Day. Y las otras, la parte de las orillas que es como tostadita, como quemadita, entonces la guardo en una bolsa con zipper y a guardarla. Deliciosas son. Aquí tengo agua porque voy a hacer un glaseado de baño de María. Espero que hierva el agua. Este Pyrex lo voy a poner aquí. Hay que tomar en cuenta una cosa, que el agua no tiene que tocar el molde. Voy a necesitar 10 barritas de chocolate, de preferencia dark, la más amarga, pero esta es la que tengo, semidulce. Y tenía 10, pero como mi hija y yo somos carne débil, nos comimos 3. Y esto es lo que tengo. ¿Qué voy a hacer? Les quito la envoltura, lo parto en pedacitos y lo agrego al tazón. Le agrego media taza de crema de leche y lo estamos moviendo para que se derrita todo el chocolate y se combine con la crema de leche. Ya nuestro chocolate está derretido. También lo puedes hacer en el microondas. Lo pone 30 segundos, lo mueve un poquito, lo vuelve a poner 30 segundos, lo vuelve a mover y 30 segundos más hasta que se derrita todo. Ahora quiero que se me refresque porque está demasiado caliente, demasiado ralo. Otro asunto, el chocolate no tiene que tener ni cacahuate, ni almendra, ni caramelo. Tiene que ser el puro chocolate, de preferencia amargo. Ahora le agregamos este glaseado de chocolate. Le puse el chocolate, lo voy a poner 10 minutos en la refrigeradora para que cuaje un poquito. Miren, nuestro glaseado de chocolate está almost ready. Lo vamos a decorar con estas migas y las voy a poner en la parte de adentro. Lo que me sobró se lo voy a poner aquí abajo para darle más colorido. Recuerde que no es perfecto, ¿verdad? Porque aquí sin querer accidenté. Lo toqué. Porque cuando no va para viejo como que le tiemblan las manos, ¿verdad? Miren qué lindo se ve. Ahora le voy a quitar el molde. Tal vez no se destartala todo el corazón. A ver. ¡Voilá! Un poquito, pero no importa, todo lo vamos a partir. Bueno, mis amigas y amigos, llegó la hora estelar. Bueno, mis amigas y amigos, la hora, el corazoncito sabe a fresas. A ver, y el chocolate, imagínense la combinación. Tiene su trabajo, pero es fácil de hacer. Si usted quiere el corazón, lo puede hacer más pequeñito. Feliz día de San Valentín. Los quiero mucho. Prepáreselo a sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.